Muchas gracias por estar acá, un agrado de verlos, a todas las personas bienvenidas a las que asisten por primera vez. Y ya tenemos varios rostros muy conocidos que nos genera un gran agrado volver a verlos porque significa que tiene una utilidad muy importante estos encuentros para ustedes, así que les agradezco también que nos acompañen nuevamente. Les cuento que estos encuentros Coffee Break los realiza el área Educación Ejecutiva de nuestro departamento, que es Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Aunque no lo crean, la verdad es que nosotros tampoco nos llama mucha atención, es el sexto encuentro que ya hemos hecho. La verdad es que de marzo a ahora hemos efectuado una cantidad importante de eventos, porque nuestra intención es estar realmente muy cerca del interés de ustedes por abordar las temáticas de interés. Por eso que les los invito a que estén permanentemente visitando nuestra página de O Ejecutivos para que sepan cuáles son los próximos eventos que vamos a tener durante este año. Son creo alrededor de 15 eventos los que vamos a tener, así que están cordialmente invitados. Bueno, este es el sexto encuentro. El Coffee Break tiene como objetivo generar intercambio de opiniones, preguntas acerca de distintas temáticas que se relacionan a las disciplinas que desarrolla nuestro Departamento de Control de Gestión. ¿Y cuáles son estas áreas? Básicamente las áreas de auditoría, contabilidad, finanzas, sistemas de información, tributación, tecnología y procesos y calidad. En torno a esas temáticas están relacionados nuestros coffee break. Me presento, mi nombre es Ruth Tapia, yo soy periodista de la facultad y me corresponde moderar esta actividad. Espero que podamos terminarla según nuestros tiempos de coordinación a las 20:30 horas, así que esperamos también que cubramos todas las actividades que desarrollamos en torno a ese tiempo. Siempre también contamos con empresas que nos apoyan y me debo agradecer sinceramente la gestión realizada por Diario Financiero, Symetrics, Revista Momento Cero, Revista Certificación, Despegar.com, el Instituto Chileno Norteamericano, Revista City, Otis Chile y el Hotel César Business. A todos ellos muchas gracias por acompañarnos. También les pedimos que cada uno responda una encuesta que es muy necesaria para nosotros, no solamente para saber cómo se ha efectuado este evento, sino también para poder conocerlos y seleccionar entre ustedes a aquella persona que va a ser beneficiada con un 50% de descuento en alguno de nuestros diplomas. Hacemos una selección, cuya premiación entregamos en el próximo Coffee Break, por lo cual hoy día también vamos a tener el grato placer de entregar 3 distinciones y esperamos también a alguno de ustedes verlos en una próxima oportunidad recibiendo también su diploma. Agradecemos la presencia de 2 destacados expertos en el área, los profesores Dr. Sigifredo Lengler y el profesor Francisco Gutiérrez. También me corresponde dar las excusas del profesor Roberto de la Vega, quien no pudo estar lamentablemente hoy día acompañándonos por motivos de salud. Iniciamos esta conversación señalando que hoy existe un amplio reconocimiento de los beneficios de la implementación de proyectos de Business Process Management, BPM, para proporcionar la agilidad organizacional y así mejorar la posición competitiva de la empresa. El éxito de estos proyectos depende en gran medida no solo de los aspectos técnicos de diseño e implementación, sino también de la coherencia con el manejo estratégico de la gestión de procesos o Process Governance, PG, más conocido como PG. Iniciaremos este coffee con la presentación de nuestros profesores. El profesor Dr. Sigifredo Lenglen es académico de nuestro Departamento Control de Gestión y Sistemas de Información y también es director académico de nuestros diplomas. El profesor Lenglen es doctor en Administración de la Universidad de Constanz, Alemania, magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile e ingeniero civil de la Universidad de Concepción. Por su parte, el profesor Francisco Gutiérrez es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y consultor de empresas. Vamos a iniciar este coffee con una presentación de cada uno de entre 15 y 20 minutos para después iniciar la ronda de preguntas. Invito al profesor Lengler a que nos presente su primera ponencia y después continuamos con el profesor Gutiérrez. Ahí
Ahí se escucha, ¿no? Bien, un agrado estar acá. Ya he estado varias veces acá y ahí veo hartas caras conocidas, la verdad. Veo exalumnos y veo gente de otros diplomas también que me parece haber visto en la torre y los veo acá, ¿no? Me siento bastante familiar. Eh, bueno, eh, el tema que nos convoca hoy día es el tema de Process Governance. La verdad que es un tema relativamente especializado dentro de lo que se puede considerar Business Process Management. Ahora, nosotros, ¿por qué planteamos ese tema como un tema de interés? Porque creemos que es, tal como dice el título, es un desafío de la implementación de los proyectos BPM. Entonces, probablemente no todos ustedes han escuchado los proyectos BPM, pero los que han escuchado proyectos BPM, ¿qué son los proyectos BPM? No solamente están interesados en saber en qué consiste un proyecto BPM, sino probablemente en aquellos aspectos estratégicos de los proyectos BPM. No sé si me expliqué. Hay proyectos BPM y hay proyectos y hay aspectos estratégicos de los proyectos BPM que tienen que ser abordados y para nosotros es bien importante abordarlo. En la otra mi presentación, yo voy a entonces voy a mostrar eh, eh, dos películas. Una película que el objetivo de mostrar estas películas es indicar cuál es el objetivo, cuál es la motivación de BPM, de los Business Process Management, BPM, Business Process Management. ¿Qué significa? No lo voy a ver tan en detalle, pero por lo menos voy a mostrar cuál es la motivación, por qué es importante tenerlo en las organizaciones, por qué el concepto, que si bien es cierto tiene raíces antiguas, pero aparece como novedoso, y mostrar un poco los desafíos, cuáles son las dificultades que hay. Y ahí entonces, en esto de Business Process Management, este concepto de Business Process Management, indicar dónde se aloja Process Governance, el gobierno de procesos. Esa es la idea, ¿no? O sea, vamos a ver, yo voy a motivar el tema de BPM y voy a indicar dónde se aloja Process Governance. Después Francisco va a ser como una especie de zoom en Process Governance, con la idea de mostrar un problema particular que se da en Process Governance que tiene que ver con la identificación de procesos, la identificación de procesos, focos de mejora, objetivos de mejora, y en el fondo obtener un plan de proceso, de proyectos priorizados, que tienen que ser, que va a ser que a las finales va a constituir en el plan de ataque o en el plan final de un área de procesos de negocio, ¿no? O sea, él va a hacer un zoom entonces, vuelvo a repetir, va a hacer un zoom en Process Governance y con el objeto de llegar finalmente a determinar con el objeto de explicar una tarea importante de Process Governance, que es la determinación de un plan de priorizados de proceso y de iniciativa. Entonces voy a mostrar primero, entonces, qué es lo que entendemos, cuál es la motivación, una película de lo que es Business Process Management. Entonces voy a mostrar un caso de Business Process Management, una película que dura poco. Y después de esa película voy a mostrar un caso de no Business Process Management, o sea, algo que no es Business Process Management. Entonces, pongan atención porque yo les quiero preguntar cuáles son las características o cuáles son las condiciones de éxito del Business Process Management. No voy a explicar lo que es Business Process Management. Business Process Management no voy a decir es esto, otro, sino que voy a explicar cuál es la motivación, por qué. Esa es la idea. Entonces, primero, la película de un buen Business Process Management. Espero que se escuche. Si no se escucha...
Estoy seguro que algunos han visto la película, pero la gran mayoría no la ha visto. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que, qué carrera es? Fórmula 1, sí, la Fórmula 1. Ustedes saben que la Fórmula 1, ¿no? Uno de los grandes competidores de la Fórmula 1, las grandes escuderías, la escudería Ferrari, ¿no? Y la escudería Ferrari viene de los años 30. De los años 30 que la escudería Ferrari solo corre Fórmula 1, o sea, no corre otro tipo de carrera. Son extraordinariamente especializados. Y ellos han marcado estándares en cómo correr la carrera. Un punto importante de la carrera es el pit stop, lo que se llama el pit stop, donde se detiene el vehículo y le hacen cambio, ¿no? ¿Cuándo hacer el pit stop? ¿Qué hacer el pit stop? Son decisiones que se van tomando durante la carrera. Hay un estándar que fijó, que fijó de facto la escudería Ferrari, que es el estándar de los 9 segundos en el pit stop. Si ustedes, no sé si, seguro que muy pocos tomaron el tiempo, pero ¿cuánto se demora ahí? Fíjense lo que está ocurriendo con las personas. Cómo están equipadas las personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 segundos. O sea, 8 o 9 segundos el estándar, ¿no? Se sabe. Entonces, todas las otras escuderías fijan como estándar los 9 segundos y en los 9 segundos se planifican para hacer un cambio en el vehículo, ¿no? Ahora les voy a mostrar lo que no es BPM. Esto funciona por BPM, esa carrera. Un buen BPM ese. Un super BPM. A ver cómo se va de acá. ¿Tú tienes acceso? ¿No puedo salir de aquí? Ya, ahora voy a mostrar esta otra, ¿no? No BPM. Que se va a ganar, bueno, el último ganador que quede para el día de hoy será el primer premio que entregamos aquí en el Gran Premio de Argentina, Tano Fassini. Boxe. Sí. El equipo Minardi trabaja porque se adelantó sorpresivamente, vino antes de lo que se esperaba el piloto argentino Esteban Tuero. Rápidamente, y digo, más de uno sorprendido, no estaban ni las gomas, va a ser una parada más larga de lo prevista. Algún problema que hubo en el auto de Esteban, están rotando las gomas, a ver, se equivocaron, falta la delantera izquierda. Sí, un desastre, ¿eh? Qué bárbaro, un 3 vueltas desastre lo que antes. pasó. Un Yo desastre. creo que puede haber habido algún mal. Ahí en 20 segundos, ¿no? Está perdiendo una vida, acá prácticamente está perdiendo toda la carrera. Lo muy bueno que venía haciendo Esteban, ya vamos a averiguar qué pasó. Sigue detenido el auto del argentino. Que recién le sacaron la funda y están poniendo la goma delantera derecha. Una desinteligencia hubo porque lleva 40 segundos. Una vida, y decirle que debía que se paró. No, ahí arrancó. 41.8. Una desinteligencia. Ahí viene Schumacher. Esteban seguramente que entró antes de lo previsto al box y ha perdido 41 Esa es la escudería Ferrari. La vida deportiva, estamos hablando sin ninguna tragedia, por supuesto. Es una carrera y es una experiencia más de las tantas que dijimos. Viene. Bueno, es bien interesante porque ahí habla el argentino, ¿no? El locutor dice, está perdiendo la vida deportiva, estamos diciendo. La verdad que perdió efectivamente el piloto la vida deportiva. Tuero era un hombre joven de alrededor de 18, 20 años, no recuerdo exactamente, pero era muy joven. Los argentinos lo tenían como el piloto del siglo, o sea, ya era mejor que Schumacher y realmente parece que tenía excelentes condiciones. Y después de esta carrera, Tuero, que es el piloto, ¿no?, que estaba corriendo en ese vehículo, nunca más volvió a correr. O sea, nunca más Tuero se subió en Fórmula 1. Hasta el día de hoy, nunca más se subió. Se armó una tremenda pelea entre la escudería, esa que está de azul, que no recuerdo cómo se llama, y el mismo piloto, porque se echaron la culpa uno a otro, ¿no? Se echaron la culpa que la escudería tuvo la culpa, ese equipo, el team tuvo la culpa, o el piloto llegó antes y se armó un enreo que no llegaron a nada, y terminó la vida deportiva de Esteban Tuero, ¿no? Entonces, en el fondo se pierde la carrera, ¿no? Se pierde la carrera, y en este caso extremo se pierde la vida deportiva. Entonces, yo no sé si les puedo preguntar dos características por las cuales, ¿qué hace la diferencia entre uno y otro?
Sí. En ambos están respaldadas por un equipo, en ambos, pero ¿cuál es la diferencia de los equipos? Están sincronizados. ¿Cuál es el mecanismo básico de sincronización? ¿Por qué se sincronizan? ¿Alguien les dice lo que tiene que hacer? Está el proceso extraordinariamente definido. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Es un mecanismo de coordinación en donde el proceso está muy bien diseñado, ¿no? Y después la gente está capacitada para hacer lo que le corresponde. ¿Está claro, no? Eso es básico. Eso es básico. La mayoría de los procesos de nuestras empresas requieren más bien eso y no requieren una mente heroica o un alguien heroico, líder, digamos, que esté diciendo a cada momento lo que los otros tienen que hacer, como que si lo fuera resolviendo en la mente, ¿no? Hay un proceso, aquí lo que ocurre, que el éxito está asegurado porque hay un proceso predefinido y bien estudiado que le dice a cada uno lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Esa es una clave de éxito absoluta. O sea, hay procesos muy bien definidos, bien diseñados, bien implementados, hay personas muy competentes y hay un alto nivel de tecnología. Son condiciones sine qua non. Condiciones pero básicas. Hay otras cosas también súper importantes, por eso es interesante, que aquí es bastante obvio. Hay objetivos súper claros. Para dónde ir en este caso es ganar la carrera. No hay dónde perderse. Todos están en la misma parada, todos tienen más o menos los mismos objetivos. Pero hay otras tres condiciones, ¿no? Procesos muy bien definidos, bien diseñados, bien implementados, gente competente, ¿no? De partida el piloto tiene que ser una persona muy, muy competente, ¿no? Y lo tercero, ¿no? Que hay objetivos claros para alcanzar, ¿no? Cada uno sabe lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera. Bien, me voy a tomar de eso, ¿no? Porque aquí ocurre lo mismo, ¿no? Voy a mostrar otro caso de fracaso. Que esta es la implementación de un ERP. A lo mejor varios de ustedes han vivido implementaciones de ERP. Se forman grupos, ¿no? En grandes empresas, ¿no? Se forman grupos de personas que intentan en la práctica como especificar, por así decirlo, los requerimientos del sistema, ¿no? Y ocurre cosas como esta, ¿no? Dice: estimados colegas y funcionarios, en nombre de la Gerencia General me ha correspondido comunicar que la empresa desarrollará un proyecto de software World Class. Se forman estos grupos para especificar requerimientos. Me ha correspondido liderar este megaproyecto. Aquí tenemos al gerente general o al representante del gerente general, alguien de recursos humanos, alguien de las plata, alguien de tecnología, que normalmente es un consultor, un usuario. Eso al comienzo del proyecto, ¿no? Palabra bonita, vamos bien, ¿no? A la semana ocurre cosas como esta. Bien, este era un proyecto que todos estábamos esperando. Finalmente lograremos disminuir nuestros costos y alcanzar los objetivos corporativos, bla, bla, bla. Debemos agradecer eso a la semana. Y del punto de vista del trabajo técnico que ellos tienen que hacer, es bastante difícil porque hay un problema de lenguaje ahí, ¿no? Ellos tienen que especificar requerimientos, ¿no? Eso a la semana. Al mes, bueno, ahí se nos fue el gerente general porque tenía otras cosas que hacer, se nos fue el hombre de las plata, ¿no? Porque anda buscando cosas más concretas. Y dice, el hombre de tecnología dice: como ustedes saben, este proyecto tecnológico está basado en las best practices de la industria. It is not possible to pay attention to all the complexity of your processes. O sea, habla lleno de tecnicismo, el técnico, ustedes lo escuchan, el BPM, el ERP, el no sé qué cosa, que nadie entiende nada, ¿no? En el fondo, lo único concreto que va quedando son los aspectos técnicos del proyecto y los aspectos del negocio quedan de lado. Eso es lo que un poco quiere reflejar esa lámina. Y el usuario tiene que quedar aquí porque, bueno, él es un funcionario que tiene que estar en el proyecto, ¿no? Eso, a los 2 meses, quedan los que no tienen que quedar, ¿no? O sea, queda el hombre de IT, el consultor de tecnología, y el usuario que cada vez entiende menos, ¿no? A los 3 meses ocurre esta conversación, ¿no? Tenemos al nuevo IT, porque el otro IT consultor se fue porque tiene otro proyecto, y ahí tiene el nuevo usuario, ¿no? Porque también se aburrió el otro usuario, logró cambiarse, logró salirse de esto, y como te decía, le dice el nuevo IT, Pedro, o sea, el antiguo IT, se tuvo que salir del proyecto porque le ofreció una pega mejor, porque esta era muy aburrida, no le gana nada. ¿Qué me decías? ¿Qué no sabes de qué se trata el proyecto? Te contrataron ayer. Bueno, podría ser peor, ¿sabes? ¿Ah? O sea,
aquí hay un problema de lenguaje serio. Y así termina el proyecto, ¿no? O sea, no el proyecto, sino que el proyecto de especificación de requerimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un problema entre el negocio que va por un lado, con su lenguaje, objetivos, tareas, especificaciones de negocio, ¿no? Y hay un lenguaje técnico que es muy específico. ¿Cómo enganchamos estas dos cosas? ¿Cómo hacemos que la tecnología esté orientada al negocio? Esa es la pregunta. En el caso del Fórmula 1, la tecnología y el negocio estaban súper claros, estaban conectadísimos. Estaban súper claros. En el caso de los sistemas de información, es re complicado este enganche. Es más complejo el problema. Mire, si lo hiciéramos de nuevo, entonces haríamos lo siguiente. Esta es una encuesta que se hizo ejecutivo. El 80% más consideraciones proceso de negocio. El 65% más trabajo intensivo y sistemático de los objetivos del proyecto. Proceso de negocio. 60% más colaboración y trabajo conceptual de los involucrados. Proceso de negocio, etc. El tema de proceso de negocio, entonces, hace cambio en referencia a los procesos de negocio. Hace cambio en la realidad del negocio en referencia a los procesos de negocio. Hay muchos otros proyectos que ahí aparecen, APC Costing, Knowledge Management, proyectos de integración que en términos generales un buen proyecto debe hacer referencia a los procesos de negocio. Ocurren estas cosas como esta, ¿no? En empresas grandes, donde hay necesidades de integrar, e integrar en torno a procesos de negocio aparece como una necesidad. Bueno, ahí tenemos el pit stop. Ahora, yo les mencionaba, y con esto quiero cerrar el tema de mi presentación, me quedan un par de palabras antes de cerrar en todo caso. Decíamos, una de las características, habían 3 o 4 características para lograr el éxito de la carrera Fórmula 1, que ustedes la dijeron, ¿no? ¿Cuáles fue las que dijeron? No se me olvidó. ¿Qué fue lo que dijeron? Claro, procesos bien diseñados, ¿no? ¿Qué otra característica? Personas competentes, que saben hacer su pega. ¿Qué otra? Tecnología, no de vanguardia, pero tecnología adecuada. Mientras más velocidad, más tecnología. Mientras más velocidad, más procesos bien detallados. Mientras más velocidad, más personas competentes, ¿no? Y me falta una cosa, que es bien importante. El apoyo estratégico, se me había olvidado. Sí, el apoyo estratégico. Pero me falta otra cosa en realidad. Para hacer esto, fíjese, la carrera, igual que una empresa, la carrera tiene un plan de largo plazo. Ahí tenemos el plan de largo plazo. Ese plan de largo plazo se ajusta. No es como tallado en piedra. Se tiene que ir cambiando ese plan de largo plazo. Ese plan de largo plazo se ajusta a cómo está funcionando la máquina, cómo está funcionando la empresa, cómo están funcionando los clientes, qué es lo que está ocurriendo en el entorno, y yo ajusto la máquina a la necesidad del entorno con el plan de largo plazo, que es ganar la carrera. ¿Me explico? Y esa capacidad de ajuste, ¿no?, que yo hago, más bien en el mediano, corto plazo, si uno quiere, o en el corto plazo, esa capacidad de ajuste se hace con un sistema de monitoreo. Si no hay sistema de monitoreo de lo que está ocurriendo con nuestros procesos y con nuestros clientes, no puedo hacer el ajuste. Entonces, ahí aparece una quinta aspecto que es súper relevante tenerlo en cuenta. Si no tengo sistemas de monitoreo adecuados, no puedo hacer el ajuste. Y si no tengo sistema de monitoreo, no tengo BPM en la práctica. No tengo Business Process Management. Me falta una pata, que son las patas que están acá. Esta es una lámina de una empresa de proceso que se llama IDS Share. Aquí tenemos la empresa representada, ¿no? Con esto termino. La empresa está representada en 3 pisos. El piso de la estrategia, y tenemos un segundo piso que es la estrategia tiene un ojo que está mirando, que es la visión, ¿no? Después tenemos un segundo piso que es el piso pensante, y el piso pensante tiene esta parte del lado izquierdo donde dice ahí Best Practices Simulation. Aquí es donde está haciendo lo que yo decía al comienzo, que una de las características de éxito: diseño de proceso, especificación de procesos, especificación de requerimientos bien definidos, bien óptimos.
Eso luego se implementa, como se implementara en el pit stop, se corre la carrera. Aquí tenemos Customer Relationship Management, Supply Chain Management, Supply Relationship Management, ERP, los sistemas de aplicación, los procesos funcionando. Entonces, vuelvo a decir, el proceso se adapta a la estrategia, se implementa y se corre el proceso. Ahí tenemos running y luego tenemos lo que yo les decía, el monitoring. Aquí se hacemos monitoring, performance measures, process mining, organizational mining, minería organizacional. Yo entonces capturo cómo está funcionando el vehículo, cómo está funcionando la empresa, cómo están funcionando los clientes y adapto nuevamente mi proceso. Y vuelvo a seguir la carrera. Es una mejora continua si uno quiere, pero mejora continua a alta velocidad con altos niveles tecnológicos. Hoy hay herramientas para hacer este ciclo de abajo. Hay herramientas para modelar, optimizar, simular, especificar. Yo enganche súper bien el lenguaje del negocio y el lenguaje tecnológico, que yo decía que era un problema. Hay herramientas para implementar procesos, que es básicamente son componentes de software que yo las puedo reutilizar. O sea, cada vez que yo hago el ciclo, vuelvo a hacer el ciclo, tengo componentes que yo la utilizo. Y hay herramientas para hacer monitoring, para hacer monitoreo de proceso. Es decir, yo puedo saber qué realmente ocurrió, cuáles fueron las tareas que se ejecutaron, en qué orden se ejecutaron de manera secuencial, de manera paralela, de manera alternativa. ¿Cuál fue el desempeño? ¿Por dónde se demoró más? ¿Cuáles son los cuellos de botella? ¿Cómo trabajaron las personas? ¿Quién se relaciona con quién? ¿Quién le pasó el trabajo a quién? ¿Quién tiene medios pollo? ¿Quién tiene cuartos de pollo? También se puede saber eso, ¿no? ¿Se cumplió la auditoría, los procesos de auditoría que se están pidiendo? ¿Se cumplió el principio de 4 ojos para asegurar la calidad del servicio o no se cumplió? Todo eso se puede saber, hay herramientas para saberlo hoy día. Más encima hay muchas herramientas gratuitas, de alto nivel. Entonces, entonces el piso 2 y el 1, este piso. Y este piso es BPM, Business Process Management. ¿Cuál es el objetivo? Hacerlo esto a alta velocidad, este proceso de abajo a alta velocidad. ¿Qué hace Process Governance, que es el primer piso? Primer piso, lo que hace entonces, ¿qué hará el primer piso? ¿Qué más? Además de definir la estrategia. ¿Perdón? Determina la visión. ¿Qué otra cosa hará? Determina meta, estrategia, visión. Pero eso es bastante teórico porque faltan otras cosas. ¿Cómo? Claro, define qué estándares alcanzar. Falta otra cosa. Falta otra cosa súper importante, porque lo que ustedes me están hablando es puro diseño. O sea, van a diseñar, se van a quedar sentados ahí. Claro, tiene que haber planes de acción, tiene que hacer que esto de abajo se ejecute. Eso es Process Governance. ¿Cómo se va a ejecutar? ¿Con qué recursos? En el fondo lo de abajo también es un proceso, ¿me explico? Tiene que decirse qué se va a hacer, cómo se va a hacer, con qué política, con qué recursos, con qué nivel tecnológico, cómo se va a implementar, cuál es la relación entre proceso y tecnología. ¿Cómo se va a administrar los recursos humanos? Un punto importante. ¿Cómo se va a hacer la gestión del cambio? ¿Cómo se va a hacer el aprendizaje organizacional? ¿Cómo vamos a hacer que la organización aprenda? Porque esto es más complicado que el Fórmula 1. Yo cambio el proceso, pero estoy obligado a que la organización aprenda la nueva manera de trabajar. También es parte de Process Governance. Entonces tengo varios elementos ahí de Process Governance que son súper importantes de abordar. Si el Process Governance no tiene claro eso, este proceso de abajo es como pisarse la cola, ¿no? O sea, es como el padre Gatica, ¿no? Si este proceso de Business Process Management, este ciclo de acá, ¿me explico? Si este ciclo de acá está mal diseñado, no tiene las personas competentes, no tiene la tecnología competente y no tiene la estrategia ni los objetivos claros, este ciclo de acá, de abajo, de Business Process Management, no se va a hacer a alta velocidad y no vamos a hacer BPM. ¿Me explico lo que quiero decir? Eso es el objetivo de Process Governance, hacer que este ciclo de acá
El ciclo de abajo, ¿no? O sea, esto, diseño, implementación, running y monitoring funcione rápidamente, sin fricción, sin problema. Eso. ¿Son las preguntas? Sí, yo creo que sí. ¿Tenemos tiempo? ¿Estoy súper pasado? ¿O? 3 minutos. Ya, sí, preguntas, claro. Sí. 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 Sí, la parte de arriba. Yo tengo la... Sí. ¿Y cuál sería tu pregunta o tu comentario? No ves lo de arriba. Sí, no ves lo de arriba. Claro, pero por eso te digo, es padre gatica en el fondo, porque no sé si me explico que el BPM es un proceso en sí también. Y el proceso en sí tiene que estar bien diseñado, con las mismas condiciones. En la Fórmula 1 está bien diseñado este proceso. Tiene un sistema de monitoring súper preciso de lo que está ocurriendo con el vehículo. O sea, y tiene un sistema hay buen diseño, buena especificación, personas competentes, todo lo que tiene que tener para que este proceso funcione bien. Y eso es tarea del Process Governance. Ahora, la pregunta es ¿qué es de aquí más importante? Yo diría que todo de alguna manera es importante. Si hay alguna pata que falta, no va a funcionar bien. Si no tenemos buenas capacidades de implementación, no va a funcionar bien. Si no tenemos buenas capacidades de monitoring, no va a funcionar bien. Si no sabemos diseñar procesos, no va a funcionar bien. ¿Me entiende? Aquí la clave está en hacer este círculo. Si el ciclo este de innovación o de mejoramiento continuo no lo podemos hacer, no hay BPM. Hay un proyecto común y corriente en que hay monitoring cuando hay una crisis. Cuando hay una crisis nos dimos cuenta que estaba mal implementado y que tenemos problemas. ¿Me explico? Entonces, esto no, es asegurar que los tiempos de ciclo se reduzcan, que los costos se reduzcan, que el cliente esté contento con la calidad de servicio. Eso es lo que tenemos que verificar con el proyecto BPM. Entonces, todo esto es de una misma, es como un ser humano que tiene es como si tuviera un brazo más largo que otro, no, es feo. Pero esa es como la idea, ¿no? Que tiene que ser armónico esto, tiene que ser armónico. Todas las componentes bien desarrolladas. No una más importante que otra. Y eso. Otra pregunta típica, no sé si la quieren hacer después, ¿por dónde partir? Se puede partir por cualquier lado. Hay un enfoque más bottom-up que es muy importante. Hacer el proyecto, yo sugiero hacer proyectos bien conservadores, hacer el proyecto conservadoramente y dar cuenta que esto se puede hacer, se hace. Y mostrarlo, venderlo y después decir, mira, se puede hacer. Ahora nos vamos a integrar nosotros los de arriba. Pero los de arriba para integrarse tiene que hacer A, B, C, D. O bien de arriba para abajo. Pero eso de arriba para abajo también tiene sus complejidades, porque tengo que abstraer mucho, tengo que hacer que los gerentes crean en esto. Y es difícil que crean a priori. Tengo que mostrarles resultados concretos. Hace preguntas difíciles. Y me tocó trabajar en una implementación de BPM. Yeah. Y he trabajado en otros proyectos también BPM. Pero uno de los temas más grandes que me ha tocado vivir es justamente el governance, el cómo se mantiene esto en el tiempo. En la empresa particular donde trabajaba, se dan 20 proyectos simultáneos. No había un área de proceso constituida, conformada. Entonces estaba la visión de gestionar por proceso o gestionar por proyecto.
y en particular habían 20 proyectos en paralelo, y en todos aquellos teníamos que cambiar procesos. La verdad que era inmanejable, debería haber sido al revés. Pero en la fórmula de cómo hacer madurar a la empresa para que cambie, eso yo todavía no encuentro la fórmula, y lo he visto acá en varias empresas acá en Chile. O sea, he visto muy pocas de donde se maneja por procesos, donde hay dueños de procesos, donde hay una gestión por proceso, donde hay un monitoreo, se hace parte de la estrategia, todo lo que usted comentaba. Entonces mi pregunta viene de eso, ¿cómo se hace implementar o formar un área de proceso que se mantenga en el tiempo? ¿Se puede partir con un enfoque de implantación de un área de proceso? ¿Cómo se haría eso? Claro. Quizás es amplia mi pregunta, pero... bien amplia mi pregunta y nosotros estamos preocupados. No es que estemos preocupados y nos estamos cortando las venas, no, pero yo creo que, a ver, es un tema hoy día para empresas como la donde tú trabajas, ¿no? Entonces hay mucha diversidad de empresas. Hay empresas como donde tú trabajas que tienen sus experiencias, y la mayoría de las experiencias son ahí más o menos, ¿no? O sea, no son tan buenas. Y hay empresas que están recién como entrando en el tema. ¿Ah? Hay mucha diversidad. Para empresas que ya tienen su experiencia, dicen en este momento, lo que yo decía, hicimos algo, ahora necesitamos ordenar este tema. Eso es lo que, esa es tu preocupación. Y para empresas que están como comenzando, bueno, necesitamos entender y cómo hacer el proyecto. Igual, y de todas maneras, ambos con un enfoque global, totalizador, de todas maneras y técnicamente adecuado. Pero, a ver, mi opinión es que, este proceso, o sea, este ciclo de BPM, diseño, implementación, running, monitoring, este ciclo tiene que ser mirado como un proceso en sí también. ¿Me entiendes? En la medida que yo logre especificar, logre pasar, ¿no? Pero eso en teoría está en muchos modelos, ¿no? Modelos de madurez. Logre pasar, ¿no? De un esquema basado en la improvisación y liderazgo, entre comillas, a un esquema estandarizado y eventualmente altamente automatizado. ¿Me explico? Fíjense el esquema ideal. Si yo logro implementar el sistema automáticamente, si yo logro que esto corra automáticamente, el proceso corra automáticamente, o sea, desde el supply chain, desde la compra hasta la entrega del producto, automático. Si yo logro acá monitorear automáticamente estoy hablando, sin intervención de persona, y si se logra rediseñar el proceso automáticamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un robot empresa, digamos, ¿no? De eso estamos hablando. Ese es como el ideal, digamos, el ideal teórico. Y nosotros, los seres humanos, tendríamos que llegarnos cosas más importantes. Tendríamos que subirnos al segundo piso para no... al tercer piso, ¿no? Pero fíjense, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Que este proceso que está acá abajo, diseño, implementación, running, monitoring, es un proceso lento, poco estandarizado, con bajo nivel técnico, con muchos problemas de comunicación, con muchos problemas conceptuales, porque no identificamos bien los procesos, no sabemos muy bien para dónde ir, no tenemos claridad en la relación entre cliente, proceso, producto. Se nos enreda el tema acá, después hay procesos que se tocan unos con otros, cómo integramos esos proyectos. No deja de ser un tema complicado, es un problema no trivial en empresas grandes, súper poco trivial. ¿Me entiendes? Entonces, en el fondo, ¿cuál es mi respuesta? Hay que mirar esto, si tú me preguntas a mí, yo digo, mira, este es un proceso, míralo como proceso. Estás en la fase 1, en que depende de las personas, bajo nivel de automatización, tareas manuales y mal hechas, y tienes que llegar en el largo plazo a un proceso altamente automatizado y estandarizado, con gente muy competente y tecnología muy adecuada. Esa sería como mi respuesta, que es súper vaga, si uno quiere, pero es la mejor respuesta que yo podría dar aquí, ¿no? Hay que ver los detalles. Hay que ver las fases de madurez del equipo BPM, del equipo de proceso. Hay que ver en qué momento, qué acciones tomar, cómo vender BPM, cómo se organiza, cómo organizar los proyectos. Proyectos
tienen que ver con qué proceso. Son procesos, a cada proyecto es un proceso, a cada proyecto son varios procesos, que esos son detalles que hay que ver. Hay un tema que en particular Francisco va a presentar, que nosotros hemos elaborado bastante, diría yo, hace años ya, que es el tema de simplemente identificar procesos, y con eso identificamos proyectos e iniciativas. Foco de mejora, qué mejorar, dónde mejorar, y obtener un pool de proyectos y de procesos priorizados para hacer la intervención. Esa es una tarea del piso superior, ¿no? Si esa tarea básica está mal hecha, todo lo que viene después corre serio riesgo de que tenga fracaso. Serio riesgo, porque no sabemos para dónde ir. Entonces, ese es un elemento que va a presentar Francisco, que es uno de los elementos del proceso de gobernanza. Francisco va a mencionar otro. ¿Sí? ¿Sí? Pasa a ser una herramienta, pero Sí. también se requiere... Eso sería más BPM System, ¿no? Claro, pero sería siempre una herramienta, porque al final es un proceso definido. Sí. Como decía un señor ahí abajo, es probable que tenga más de 1 hasta 20 proyectos en sí, Sí. y a veces lo que se tiene que hacer es buscar cómo integrar más recursos, porque muchas veces la comunicación de tengo este headcount, no lo puedo alterar, entonces tengo una restricción presupuestaria. Pero esa puede ser el budget del año y no tiene que ver con el modelo de negocio establecido por la empresa. Y hay que saber comunicar hacia arriba cuál es el negocio Sí. para poder obtener los recursos, porque si no, siempre uno va a estar es limitado. un tema que creemos que nosotros podemos, que Francisco a lo mejor no lo va a mostrar así, pero se puede hacer con la metodología que Francisco va a mostrar. ¿Ah? O sea, el hecho de identificar procesos, dije, priorizados, pero priorizados de acuerdo a qué. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo, uno dice, bueno, de acuerdo a la estrategia del negocio. Y si se puede argumentar esos procesos, esas intervenciones del proceso, de acuerdo a la estrategia del negocio, yo puedo ir delante del jefe o del directorio y decir y competir con esos proyectos en otros proyectos y decir que este es primero que este otro. ¿Y por qué? ¿Ah? Ese es el objetivo. Sí. 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 Bueno, después con las preguntas, ¿no? Sí, profesor, sí. sí. Sí, yo creo que sería oportuno que pudiera hablar el profesor Gutiérrez también para complementar después las Sí, preguntas. no lo quiero en dejar hablar. relación. Francisco, por favor, si iniciamos tu presentación. Muchas gracias, Sigifredo. Bueno, esta lámina es muy bonita porque permite entregar una visión holística de lo que es la empresa. ¿Ya? Aquí están todos los elementos. Y yo me voy a tomar de ella, me voy a retomar de ella para ver cómo es que este tema del el Real-Time Enterprise, lograr, ¿cierto?, Real-Time Enterprise, que la empresa sea gestionada en tiempo real, la podemos hacer en la empresa. Mientras Sigifredo hablaba, yo estaba pensando en que hay una analogía entre lo que está ocurriendo con BPM en la empresa con lo que ocurrió hace mucho tiempo, cuando todavía no existían los computadores digitales, y John Foy Neumann se le ocurrió el concepto de programa almacenado. ¿Ya? Eso hizo que una estructura fija, que era la que tenían los computadores antes, en donde el programa o el comportamiento se cambiaba haciendo cambios en los circuitos, enchufando y desenchufando pitutos, ¿cierto? El hecho de mantener el programa en memoria logró que la estructura fija del computador, la estructura física, tuviese una organización variable. Entonces, una misma máquina se podía transformar en una serie de otras, en una máquina que podía hacer una serie de cosas distintas. ¿Ah? Entonces, la organización
al orientarse, al tratar de organizarse de esta manera, es posible que en función de las necesidades del entorno de negocio se transforme con la misma estructura en algo que haga que se comporte de una manera totalmente distinta siguiendo las necesidades que tiene el mercado. Entonces, me doy cuenta de que como que en la vida las cosas, ¿cierto?, en espacios distintos, semánticos, ¿cierto?, van teniendo comportamientos parecidos. Bueno, eso a manera de digresión. El tema, dado que se están desarrollando proyectos de BPM en nuestro medio, ¿ya?, y proyectos importantes en algunos casos, es cómo le damos gobierno a este tema. Hay empresas que están entrando con proyectos y existen, ¿cierto?, surgen problemas y surgen preguntas como la que nos hacía hace un rato Javier. ¿Cómo le damos gobierno? ¿Ya? Ese es el tema. Entonces, hay varios elementos. Uno tiene que ver, bueno, ¿cómo atacamos esto? ¿Por dónde partimos? ¿Ya? Y otro tema es, bueno, ¿qué competencias tenemos que tener para poder hacerlo? ¿Cómo desarrollamos estas competencias? ¿Cómo lideramos un proyecto de este tipo? ¿Ya? Respecto de cómo partimos, es decir, de las platas que tenemos para hacer un proyecto, en qué tipo de proyecto, en qué proyectos las vamos a implementar de manera de tener la mayor rentabilidad en el negocio, por un lado, ¿cierto? Y por otro lado, la mayor rentabilidad estratégica o corporativa, ¿cierto? De manera que la empresa se vaya transformando en lo que debería ser para gestionarse por procesos. ¿Ya? El tema acá es un cambio en la manera de ver la empresa, en la manera de gestionar. ¿Ya? Lo que normalmente se hace es hacer proyectos por una sola vez de BPM. ¿Ya? Hacemos un proyecto, ¿cierto?, sin mucho sentido de futuro, ¿ya? Proyectos de mejora de una sola vez. Todavía se piensa de que podemos hacer BPM como hacíamos proyectos antes, ¿ya?, en donde lo que tenemos que hacer es mejorar los procesos. Así se mira, pero en realidad hay que darse cuenta de que esta es una metodología de gestión, es un cambio de mirada, un cambio de paradigma. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que enfrentarlos con una perspectiva de futuro. Estamos tratando de que la empresa se comporte, ¿cierto?, en tiempo real de una manera, como un relojito, ¿ya? Que la empresa funcione, ¿cierto?, coherentemente, con apoyo tecnológico, con procesos definidos, con gente capacitada, ¿cierto? Pero eso significa pensar la empresa de una manera distinta, ya no administrar por crisis, ¿ya?, como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo. Es un cambio de mirada, cambio de paradigma, repito. Entonces, repito, está por un lado, ¿cierto?, esta mirada que tiene que ver con cambiar la forma en que vemos la empresa, y por otro lado está la preocupación de cómo parto. El cómo parto tiene que ver con darse cuenta de qué cosas hace la empresa, para quién. ¿Ya? Y eso implica reconocer que hay un proceso súper importante en la empresa, que es el proceso de la generación de estrategia. ¿Ya? Entonces, es fundamental darse cuenta de que tenemos que revisar la manera en que plasmamos la estrategia, ¿cierto?, en la forma en que la empresa hace sus cosas, es decir, los procesos. ¿Ya? Hay que darle una mirada también a las personas, a las competencias de las personas, y hay que darle una mirada a la tecnología de apoyo. Entonces, basado en esto, es que nosotros tenemos que tomar esos recursos de inversión de manera de invertirlos en la mejora de
los procesos que más le importan a la empresa. Eso significa que tengo que identificar objetivos de mejora, ¿cierto? Y dónde tenemos que mejorar. Lo que normalmente ocurre es que no todo en la empresa, no todos los productos, no todos los clientes en la empresa tienen la misma importancia. Se da la ley de Pareto, es decir, con el 20% de mis clientes puedo generar normalmente alrededor del 80% de los ingresos de la empresa. Por lo tanto, yo no puedo hacer inversión en mejora de los procesos de la empresa de manera pareja, como ocurre tradicionalmente. No puedo, por ejemplo, hacer un levantamiento de todos los procesos de la empresa. No tiene mucho sentido hacer eso. Es mucho más eficiente identificar cuáles son los mejores clientes, ¿ya? Es decir, los más interesantes, porque ¿cierto? Podemos decir que todos los clientes son importantes. Aquellos que aportan, ¿cierto? Más a la utilidad de la empresa, ¿ya? Entonces, tenemos que identificar cuáles son los mejores clientes, ¿cierto?, de manera de invertir en los procesos que generan los productos y servicios para ellos. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta de que esto ocurre, ¿cierto? Si miramos, ¿cierto?, lo que ocurre en los distintos sectores industriales. Las líneas aéreas, por ejemplo, el 2% de los pasajeros representan entre el 20 y el 26% de los ingresos. En los shopping, el 2% de los consumidores representa el 19% de los ingresos. En los hoteles, el 7%, el 33% de los ingresos. En arriendo de autos, el 7% de los clientes representa el 42% de los ingresos, ¿ya? Entonces, vemos que hay clientes, ¿cierto?, mucho más, que tienen mayor impacto, ¿cierto?, en la empresa. Por lo tanto, el enfoque debería ser priorizado. Es decir, para los mejores clientes nosotros deberíamos hacer una inversión en procesos, ¿cierto?, mucho más importante, y a medida que vamos consolidando la generación de valor, la creación de valor, ¿cierto?, para estos clientes, podemos ir haciendo inversiones en los clientes buenos, ¿cierto?, en los regulares, etcétera. Es decir, la idea es poder hacer estas inversiones con un criterio, ¿ya?, orientado por la generación de valor para el cliente. Esto significa que tenemos que ser capaces de identificar cuáles son los clientes, ¿cierto?, cuáles son los productos que generamos para estos clientes y cuáles son los procesos que permiten generar estos productos. Entonces, ahí tenemos la tripleta producto, proceso, cliente, sobre la cual deberíamos trabajar. Tenemos que identificar esto. Entonces, cuando tenemos identificado nuestros clientes más importantes, los productos que estos clientes quieren, ¿cierto?, y la forma en que estamos generando estos productos, es decir, los procesos que están detrás, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cuáles son los objetivos que busca el cliente con estos productos? Objetivos de mejora. El cliente puede querer mejorar, ¿cierto?, la calidad del producto. Puede tener como objetivo mejorar los tiempos de entrega. Puede tener como objetivo, ¿cierto?, costo. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de identificar, ¿ya?, de qué manera, ¿cierto?, nos ganamos la preferencia en la mente del cliente, su decisión de compra, ¿ya? Entonces, ese objetivo del cliente lo hacemos nuestro. Entonces,
Normalmente nosotros decimos que el objetivo del cliente es un objetivo externo, pero ese mismo lo hacemos en el método, lo hacemos nuestro, identificándonos con él, lo definimos como nuestro objetivo interno en el proceso de mejora de proceso. Entonces, en este caso, por ejemplo, el cliente quiere tiempo de entrega en 2 días. Entonces, nosotros nos preguntamos, mirando el proceso, bueno, ¿dónde se nos juega, cierto, en todo este proceso el tiempo de entrega? ¿Cómo es que podemos lograr un tiempo de entrega en 2 días? Entonces, comenzamos a identificar dentro del proceso los subprocesos que están involucrados. Y le preguntamos a cada uno de estos subprocesos, ¿cierto?, de qué manera puede contribuir a mejorar el tiempo. Y nos damos cuenta de que algunos no pueden contribuir, ¿ya?, en este objetivo, pero hay otros que tienen distintos niveles de contribución. Entonces, vamos definiendo objetivos de mejora para cada uno de estos subprocesos, ¿ya?, en un segundo nivel. En un tercer nivel, ¿cierto?, nos preguntamos, hacemos un zoom, ¿cierto?, y le preguntamos a los subprocesos, ¿cierto?, cuáles de ellos pueden contribuir a lograr este objetivo, ¿ya? Y en definitiva, llegamos a determinar un árbol de objetivos, un árbol jerárquico de objetivos, en donde nosotros podemos darnos cuenta de en qué procesos, ¿cierto?, podemos buscar objetivos de mejora que nos van a permitir lograr lo que el cliente quiere. Entonces, el proceso que hemos... Entonces, el método que llamamos Strategy Process Management, que nos permite, repito, el Strategy Process Management permite encontrar la manera de obtener la mayor rentabilidad estratégica de las platas invertidas en procesos. Entonces, partimos por identificar el árbol de productos y servicios de la empresa, ¿ya? El paso siguiente es identificar de qué manera se correlacionan el cliente, ¿cierto?, el producto y servicio con el que lo estamos atendiendo y el objetivo de mejora que estamos buscando para generar valor para el cliente. E identificamos en este proceso, identificamos la cadena de valor del proceso que produce este servicio. Determinamos subobjetivos dentro de la cadena de valor y identificamos el árbol de objetivos, ¿cierto?, de mejora de procesos. ¿Ya? Con este árbol de objetivo de mejora de proceso, nosotros ya tenemos una orientación, ya hemos identificado qué mejorar y dónde mejorar, y por lo tanto tenemos la posibilidad de definir iniciativas de mejora, ¿ya? Y estas iniciativas de mejora nosotros las caracterizamos, ¿ya? Es decir, definimos exactamente qué mejoras vamos a hacer, ¿ya?, dentro del proceso, definimos el objetivo, definimos un responsable, ¿cierto?, y podemos jerarquizar, ¿ya?, cada una de estas iniciativas en función del impacto que esto tiene para la empresa, ¿ya? Entonces tenemos 6 pasos, ¿ya?, en donde podemos hacer este proceso de identificar qué mejorar y dónde mejorar, ¿ya?
En el caso, en el caso específico de la minería, por ejemplo, en donde el interés del cliente está en bajar costos, ¿ya? El costo unitario de los procesos, lo que podemos llegar a determinar con este método es un conjunto de proyectos que tienen, por ejemplo, una alta potencialidad de mejora, ¿cierto? Y que tienen un alto costo, ¿ya? Si los costos son altos, ¿cierto? Y las posibilidades de mejora son altos, entonces esos proyectos que están en el cuadrante superior derecho serían los candidatos, ¿cierto?, a ser mejorados, ¿ya? Entonces, con este método, nosotros somos capaces de orientar, ¿cierto?, la forma en que atacamos proyectos en la empresa. ¿Dónde vamos a invertir las platas? ¿Ya? Ahora, una vez que tenemos tomada la decisión de dónde vamos a hacer BPM, ¿cierto?, el tema está en, bueno, ¿cómo le damos gobierno a este tipo de proyectos? ¿Ah? ¿Cómo le damos gobierno? Y este es un tema fundamental. El gobierno tiene que ver con no solo identificar los objetivos de mejora, ¿cierto?, y dónde vamos a hacer proyectos, sino que también tiene que ver con cómo administro el proyecto de BPM. Y aquí es donde han estado fallando muchas iniciativas. No se sabe mucho cómo hacerlo. Está claro de que el Business Process Governance es una piedra angular, ¿ya?, en este tipo de proyectos. Una de las cosas que es fundamental para hacer el Process Governance es tener un modelo de procesos de alto nivel de la empresa. Si nosotros conocemos las cadenas de valor, ¿cierto?, en primero, segundo y tercer nivel, tenemos los antecedentes como para poder hacer SPM, ¿ya? Tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de comenzar a establecer objetivos para enmarcar la definición de los KPIs, ¿ya? Tenemos que armar un plan de gestión, ¿ya? Y en este plan de gestión debe estar incluida la arquitectura empresarial o la estructura general de proceso, ¿ya? La estructura organizacional, ¿cierto?, de las personas que participan en las actividades de BPM, ¿ya? Esto es uno de los, son algunos de los aspectos centrales que es necesario considerar, ¿ya? Ahora, el plan de gestión de proceso debe responder a algunas preguntas que son fundamentales. Por ejemplo, lo que acabamos de decir, ¿ya? ¿Cuáles son los negocios que deben mejorarse? ¿Ya? ¿Por cuánto y cuándo? ¿Ya? De manera de lograr los objetivos de negocio. ¿Quién es el responsable de la mejora? ¿Ya? Y la gestión de cada proceso clave o crítico del negocio. ¿Cómo se va a organizar la gente? ¿Cómo se va a lograr que la gente se comprometa plenamente con la mejora y la gestión de los procesos claves del negocio? Aquí tenemos temas, ¿cierto?, que es necesario enfrentarlo desde la perspectiva de la gestión del cambio. ¿Cómo manejo los incentivos? ¿Cuál debería ser el estilo de supervisión? ¿Ya? De manera de mantener comprometidos y entusiasmados a los participantes dentro de los proyectos de mejora. ¿Ya? Bueno, estos son temas centrales,
que cada vez más nos vamos dando cuenta que cuando nos metemos en un proyecto de BPM, estos deben ser atacados desde el comienzo, ¿ya? Y la gestión del cambio no debe ser, por ejemplo, un tema menor. Es un tema, dado que es un cambio de paradigma de la más alta importancia. Con SPM, nosotros, mediante el portafolio de proyectos priorizados de acuerdo a la urgencia y al impacto en el logro estratégico, podemos actuar responsablemente en el uso de las platas de la empresa, ¿ya? Si nosotros hacemos SPM, podemos ordenar, tener un conjunto, un portafolio de proyectos que mapee, ¿ya?, todas las actividades relevantes de la empresa, ¿ya? Podemos tener un calendario de inversiones priorizado de acuerdo al impacto estratégico, ¿cierto?, de la empresa, ¿ya? Por lo tanto, el control de gestión, ¿cierto?, nosotros podríamos tener muy buenas respuestas, ¿cierto?, cuando alguien nos pida cuenta por las plata que estamos invirtiendo, ¿ya? Nosotros podemos, mediante este portafolio que mapea las áreas relevantes de mejora en el horizonte de planificación, poder responder acerca de por qué estamos haciendo los proyectos que estamos haciendo, ¿cierto? Y por qué no estamos haciendo los proyectos, ¿cierto?, que están más adelante en el calendario, ¿ya? Entonces, es posible, a través de SPM, ¿cierto?, tener un criterio de priorización de las iniciativas, ¿cierto?, y de gestión de los procesos de incorporar Business Process Management en la empresa. ¿Ya? Eso. Muy bien, muchas gracias, profesor. ¿Les parece que iniciemos la ronda de consultas, tanto para el profesor Sigifredo Lenglen como para el profesor Francisco Gutiérrez? Me señalan, por favor, si tienen la consulta, nos interesa conocerlos, por favor, si me pueden dar su nombre y formular las consultas respectivas. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna consulta? Por favor. Ahí sí, entiendo que estos conceptos de BPM y su posterior, no sé, los juntaron después con los conceptos de SOA, que son un poco más técnicos, son para acercar a dos mundos que están que son bien lejanos en las empresas, que es el mundo de las áreas comerciales con la gente de informática. Considerando eso y apelando un poco a su experiencia como consultores, mi pregunta es, ¿quién lidera el proceso, el governance de procesos en las empresas actualmente? La gente del negocio, la gente de informática, se establecen mesas en conjunto, se modifican las estructuras organizacionales de las empresas para implementarlo. ¿Cómo se está haciendo? Y relacionado con eso también, pregunto si ¿existen casos de estudio o literatura que se pueda consultar al respecto? ¿Ahí? ¿Se escucha ahora? ¿Sí? Bueno, es difícil responder tu pregunta porque tú sabes que la realidad
es mucho más fantástica que la fantasía. Entonces, en la realidad ocurre de todo, ¿ya? Es decir, el liderazgo de estos proyectos en la empresa a veces lo hace el área, lo asume el área tecnológica, porque el proyecto lo iniciaron como un proyecto tecnológico, ¿ya? Lo está tirando del carro el gerente de tecnología, ¿ya? Otras veces, las menos, las hace el área, los responsables de las áreas estratégicas de negocio. Lo ideal sería que este fuera un proyecto de negocio, porque eso es, ¿ya? Es un proyecto de negocio en donde el hombre tecnológico tiene una componente súper importante en la realización del proyecto. Pero obviamente es un proyecto de negocio y debería ser liderado por gente de negocio, ¿ya? Sin embargo, lo que está ocurriendo en la organización en la empresa es que el área de negocio está recurriendo al hombre tecnológico, ¿cierto? Y están formando unidades de procesos dentro de la empresa. Y estas unidades de proceso han de alguna manera tratado de estar dentro de las áreas tecnológicas, ¿ah? Porque, repito, el hombre que se interesa, se está interesando más en las áreas de proceso, ha sido el hombre de TI, ¿ya? Lamentablemente, este tema en nuestro medio no ha estado, no ha permeado mucho las áreas de negocio, ¿ya? Lo ideal es que sean los individuos de negocio los que, repito, vayan, ojalá, acercándose o armando áreas de proceso, ¿ya? No sé si respondo tu pregunta. Bueno, hay harta literatura al respecto, ¿ya? Específicamente respecto del tema de BPM y de desarrollo de áreas de proceso dentro de la empresa, ¿ya? A ver, tú podrías buscar mediante haciendo búsquedas a través de CPIO, ¿ah? El CIO, el Chief Information Officer, se está transformando en CPIO, ¿ah? Chief Process Innovation Officer, ¿ya? Entonces, buscando por CPIO o Chief Process Innovation Officer, tú podrías encontrar literatura. Hola, mi nombre es Alejandra Silva y yo también trabajo en Banco Estado. Y yo no estoy muy de acuerdo en algo que dijo, que los procesos ojalá partan del área de negocio. Tú eres de tecnología. Sí, sí. Y a donde estoy ubicada, me ha tocado estar en el lado del negocio, el lado tecnológico y modelar procesos. Si bien es cierto, BPM puede optimizar toda la estrategia, todo el proceso que hay para enfocado al cliente, no necesariamente son productos tangibles. En donde estoy trabajando me encuentro en la situación que el producto es información. Hoy en día la información se transforma en dinero y en el fondo ese es nuestro quehacer día a día. Entonces yo estoy también un poco de acuerdo con él, en donde muchos, digamos, las personas, los ejecutivos, por decir, o las personas encargadas de áreas de tecnología, son las que
proponen cosas porque muchas veces el área de negocio no sabe qué es lo que quiere. Nosotros nos hemos topado en ese tema porque piden cosas y son como muy desordenados para pedir cosas. Por eso partí diciendo de que la realidad es más increíble que la fantasía. ¿Ah? Efectivamente, eso ocurre, yo también lo he visto, ¿ya? Pero no es posible que alguien que está en el negocio no conozca el negocio, ¿ya? O sea, eso es una falla, ¿ya? Es decir, si alguien es un individuo que está bien parado en el negocio, conoce el negocio, ¿ya? Conoce el negocio y es decir, nosotros en la metodología identificamos dueños de negocio y expertos, ¿ya?, de proceso, dueño de proceso y experto de proceso, ¿ya? El dueño es el responsable, ¿ya? Y si soy responsable, debo ser capaz de dar respuesta, ¿ya? Si no sé, no soy capaz de dar respuesta. El experto es el individuo que normalmente es su brazo derecho y es un individuo que conoce en detalle, que debe conocer en detalle el negocio, ¿ya? Y dentro de la organización deberían haber arquitectos de proceso que sean capaces de conocer el proceso de negocio no solo en la empresa, ¿ya?, sino que en su entorno sectorial, en su entorno industrial, ¿ya? Entonces, es un individuo que debe saber muy bien, ¿ya?, modelos de referencia, cómo se hace, cómo es que se llevan los procesos de negocio en su entorno inmediato y en el mundo, ¿ya? Entonces, debería, por estas razones, ser liderado por alguien de negocio. Y eso no significa que las personas de tecnología no tengan un aporte fundamental que entregar. Es decir, el hombre de negocio, sin los expertos tecnológicos, está atado de mano, ¿ya? Y cada vez más el responsable tecnológico tiene más que decir, tiene más que aportar al negocio a través de la innovación que con tecnología es posible hacer en los procesos, ¿ya? Entonces, es por eso que se está generando esta migración, ¿cierto?, de CIO, ¿cierto?, a CPIO. El hombre de tecnología, ¿cierto?, con los procesos, le da sentido de negocio a la tecnología. Eso. Francisco, una consulta. Respecto a lo que tú presentabas de focalización, me gustaría conocer la experiencia que tú tienes respecto de cómo, cuando uno llega a ciertos procesos en este proceso de focalización, cómo se rompe culturas que tienen muchos compartimentos estancos en este tema de, tú nombraste la minería, por ejemplo, que tradicionalmente presenta muchos compartimentos estancos y a veces espacios de mejoramiento no tienen que ver con un proceso, sino que con la colaboración entre procesos. ¿Cuál es tu experiencia o qué nos puedes contar, digamos, respecto de cómo intervenir? Mira, ese es un tema difícil, ¿ya? Pero que las cosas sean difíciles no significa que no se puedan hacer, ¿ya? Lo que hay que hacer en este caso es partir con la gestión del cambio y partir con una redefinición organizacional en el sentido, no cambiar las estructuras jerárquicas, sino que ser capaz de emprender los proyectos de proceso con una estructura matricial, ¿ya?, en donde, además de la estructura jerárquica, tú tengas responsables por proceso o por unidades estratégicas de negocio, ¿ya? El dueño de proceso debe ser responsable de su proceso, se le debe medir por eso y este individuo debe ser capaz de obtener los recursos necesarios, ¿cierto?, de cada una de las áreas administrativas que componen su organización, ¿ya?
Y la gestión del cambio, en este sentido, tiene que ver con generar una visión compartida y un sentimiento compartido en todos los silos de la organización, ¿ya? Hacerlos ver de que la empresa se dispara en un pie si es que nos quedamos solamente haciendo proyectos de ahorro en la empresa, que son los proyectos, ¿cierto?, de mejora de eficiencia departamental. Tenemos que hacer proyectos, tiene que generarse la conciencia de que hay que hacer proyectos de ingreso, ¿ya? Proyectos no de reducción, aparte de los proyectos de reducción de costos, tenemos que hacer proyectos de generación de beneficios, ¿ya? Y eso significa generar valor para la empresa a través de la generación de valor para el cliente, y eso significa gestionar los procesos. Por lo tanto, el responsable, el responsable de las unidades de negocio o de los procesos críticos de la organización es el individuo, ¿cierto?, que lleva la batuta en estos proyectos de beneficio, ¿ya? Por supuesto, ¿cierto?, los gerentes de área tienen que estar, ¿cierto?, cuidando los recursos, ¿ya? Ellos hacen proyectos de ahorro, ¿ya? De esa manera. ¿Aló? Hola, mi nombre es Francisco, trabajo en Sodimac y quería retomar un poco el tema anterior de quién debía llevar o quién debe liderar los proyectos BPM. Yo estoy de acuerdo con el profesor en el sentido de que tiene que ser alguien del negocio, porque tiene que ser alguien que tiene que tener la capacidad de provocar los cambios en la organización. Las personas de TI no tenemos esa facultad. Sponsorship. Claro. Entonces, la persona de negocio, que tiene que ser una persona de alta gerencia, tiene que proveer a la persona de TI de las herramientas para poder, a nivel tecnológico, ¿cierto?, proponer estas mejoras. Pero la persona de TI por sí sola no puede realizar los cambios. Se va a ver enfrentado a toda la cultura organizacional y va a chocar contra un muro. O sea, no es posible que pueda realizar los cambios solo. Y la persona de TI tiene que aportar en la mejora de los procesos y todo lo que tiene que ver con la infraestructura empresarial, ¿ya? Yo he visto mucho y me ha preocupado mucho el tema de que a veces una organización se puede lanzar un proyecto de BPM sin tener el respaldo de TI. Sería el caso contrario, cuando alguien de negocio trata de hacer solo el proyecto. No tiene el respaldo de toda la infraestructura, la organización tiene que estar preparada para dar ese salto. Tiene que estar preparado a nivel tecnológico y también a nivel de negocio. Por eso yo creo que tiene que ser... el proyecto tiene que ser liderado por las dos partes. Como bien dijo el profesor, un sponsorship y alguien de TI que esté debajo ahí velando por las mejores prácticas. Eso, básicamente. Claro, si uno saca esta idea, si uno comienza a disputar si tiene que ser de negocio o de TI, y centrado como en la persona, como que si viniera de negocio, viniera de TI, yo creo que es un poco errado mostrarlo así el problema, ¿eh? Yo creo que mostrarlo de esa manera, ¿no? Pero hay varias cosas que son ciertas. Punto uno, yo creo que Francisco lo dijo, es un problema de negocio. Eso no significa que lo tiene que tomar un hombre de negocio, eventualmente alguien de TI también puede entender el negocio, ¿no? O sea, ahora, pero fíjate cuál es el desafío de este hombre que es de negocio de TI. ¿Cuál es el desafío? Francisco muestra un ejemplo. El desafío es reducir el tiempo de ciclo. Ese es el desafío. El desafío no es implementar SOA. Es de reducir el tiempo de ciclo con un proyecto SOA. Entonces, significa que va a tener que terminar. El proyecto parte cuando comienza el modelamiento, por decirlo así,
y termina al mes después o a los 2 meses después en que tú demostraste, este jefe de proyecto demostró que redujo el tiempo de ciclo de 2 días. Ahí termina el proyecto. Es un proyecto de negocio que incluye un proyecto de tecnología. Entonces, si tú lo planteas así, de esa manera, el objetivo no es satisfacer a un usuario, por decirlo así. El objetivo es, lo estoy poniendo bien extremo, el objetivo es la reducción de tiempo de ciclo que pasa eventualmente por la satisfacción de algún usuario que está en el proceso. No es user oriented, sino que es process oriented. Esa es la diferencia. Entonces, process oriented significa business oriented, orientado al negocio. Es un proyecto de negocio. ¿Entiendes? Entonces, eso requiere visión de negocio, independiente si es de TI, si es de donde sea. Requiere visión de negocio, requiere entender el negocio y muchas veces lo que ocurre que se exagera este tema del negocio, ¿no? Y uno dice, bueno, el de negocio dice que el TI implemente esto como que eso también es falso. Porque todos los que han tenido experiencia en la implementación de estos proyectos saben que son proyectos relativamente complejos desde el punto de vista tecnológico. No son proyectos fáciles desde el punto de vista tecnológico, porque requiere tener componentes de software que yo los cambie, que los reuse, que los guarde, que los administre, ¿no? Entonces, tecnológicamente tampoco son triviales. Sin la tecnología no se puede hacer nada, ¿no? Buenas noches, mi nombre es Leonardo González. Anoté por aquí, dentro de la presentación, que el output de SPM, ¿cierto?, es un portafolio de proyectos priorizados, ¿cierto?, de acuerdo al impacto que tengan y de acuerdo en el logro estratégico. Mi pregunta es, ¿qué tan importante dentro de este portafolio de proyectos está siendo hoy día un proyecto BPM? Porque, por lo que entiendo, pues, este portafolio de proyectos puede contener un proyecto de BPM, pero no necesariamente nos lleva a un proyecto de BPM. Entonces, quisiera saber qué tan importante puede llegar a ser un proyecto de BPM en este portafolio de proyectos priorizados. De acuerdo a la experiencia que tienen ustedes, las empresas hoy día están priorizando proyectos BPM para lograr su objetivo estratégico, o necesariamente, dado el contexto actual de hoy día de la empresa, de la tecnología, esta metodología de gestión nos lleva necesariamente a BPM. A ver, si nosotros hacemos SPM, Strategy Process Management, el portafolio de proyectos va a ser un portafolio de proyectos de procesos, ¿ya? Porque voy a tener iniciativas de procesos, ¿ya? Es decir, el foco es una mejora en un proceso específico, ¿ya? Una mejora en un proceso específico. Por lo tanto, siempre voy a tener como base la mejora de un proceso. Y eso significa tener un proyecto de proceso, ¿ya? Son todos proyectos de BPM, ¿ya? En este paradigma. Todos son proyectos de BPM. Ahora, cabe la posibilidad de que la mejora de procesos yo la logre no haciendo un cambio en la forma en que desde el punto de vista del negocio se ejecute el proceso, ¿ah? Cabe la posibilidad de que esto sea tan puntual como que lo que tenga que hacer es un cambio en la configuración, ¿cierto?, de una aplicación, ¿ya?, que está impactando en el comportamiento del proceso de negocio. Por lo tanto, este proyecto de procesos, ¿cierto?, tiene como proyecto específico una actividad o un proyecto, ¿cierto?, de TI, absolutamente de TI, ¿ya? Entonces,
Visto de esta manera, todos son proyectos de BPM, ¿cierto? Algunos son proyectos de mejora de procesos que incluyen proyectos de tecnología, ¿cierto? O proyectos de procesos, solo que no incluye proyectos de tecnología, ¿cierto? O proyectos solo de tecnología. Nosotros podríamos hacer una matriz, ¿ya? En donde por un lado tengamos las iniciativas de proceso, es decir, proyectos de proceso, y por otro lado proyectos, ¿cierto? Los proyectos de tecnología, ¿cierto? Que tenemos que gatillar. Cabe la posibilidad de que un proyecto tecnológico impacte en varias iniciativas de proceso, en varios objetivos de mejora de proceso, ¿cierto? ¿Ya? E inversamente, que tengamos varios proyectos de proceso que se puedan satisfacer con un único, ¿cierto?, proyecto tecnológico. Ahí está, momento cero. Ahora sí podemos hacer el sorteo, entonces ahora sí, profesores, por favor. El 47. ¿No está? Ahí está. Por favor, si se puede acercar para recibir su... ¿Cuál es el segundo apellido? ¿Cuál es tu apellido? Vamos primero con las suscripciones al diario financiero. Ah, ya. Muchas gracias. El número 33. Muy bien, un aplauso también para la dama. Finalmente, Sigifredo, por favor, si nos puedes sortear el último número, que equivale a una suscripción a revista Momento Cero. El 48. Muy bien, felicitaciones, un aplauso también. Bueno, les agradezco sinceramente la participación de todos y la verdad es que ahora lo único que creo que nos queda es tomarnos un café gracias al auspicio del Hotel César Business. Así que muchas gracias por estar aquí, buenas noches.